Hola, yo soy Diego, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El caso de Chelsea Shobert. Margaret Jane Shobert nació el 29 de noviembre de 1953 en Akron, una ciudad ubicada en el condado de Summit, en el estado estadounidense de Ohio. Su vida transcurrió siempre allí. Durante sus estudios en la escuela secundaria Garfield, fue la primera mujer a la que se le permitió tomar clases de mecánica automotriz, desafiando al sistema. Tras graduarse en 1971, asistió a la Universidad de Akron. Tenía 4 hermanos y gran cantidad de sobrinas y sobrinos. A veces el destino sorprende, enviando a una persona especial y única que entra en la vida de otra y la cambia para siempre. Jeffrey Shobert fue esa persona para Margaret. Nacido el 13 de julio de 1956, Jeffrey pasó su infancia en Akron practicando deportes y leyendo cómics. Su inteligencia y fuerte ética de trabajo se evidenciaron cuando se convirtió en empresario a los 16 años, al comenzar a dirigir un exitoso negocio de cuidado del césped. El alto nivel de éxito en el aula y en los negocios le valió una carta de aceptación en Harvard. Sin embargo, Jeffrey optó por permanecer en su comunidad y eligió asistir a la Universidad de Akron antes de transferirse y terminar su licenciatura en la Universidad Estatal de Ohio en 1982. Luego obtuvo su doctorado en jurisprudencia de la Universidad de Akron, donde se graduó con honores en 1986. Desde entonces, Jeff representó a médicos y hospitales en todo el estado y argumentó varios casos ante la Corte Suprema de Ohio relacionados con negligencia médica. El espíritu de servicio del prominente abogado fue bendecido con una compañera de vida igualmente amorosa y solidaria cuando se casó con Margaret, a quien conoció por estar ella igualmente relacionada con el ambiente legal. Juntos trabajaron como voluntarios para ayudar a chicos con necesidades especiales, patrocinaron a niños en África y dedicaron sus vidas incansablemente a los demás. El matrimonio tuvo 2 hermosas hijas, Jessica y Chelsea, a quien adoptaron cuando tenía 3 días de nacida. Con el paso del tiempo, el esfuerzo y dedicación de Jeffrey se vieron recompensados al ser nombrado uno de los superabogados de Ohio y uno de los mejores abogados de los Estados Unidos. La respetada familia brindó a sus hijas en todo momento una vida cómoda y ambas fueron inscritas en una de las mejores escuelas del área. Jessica siguió los pasos de su padre y a los 23 años se mudó a más de 200 kilómetros de Akron para cursar una maestría en estudios paralegales en Columbus. Entretanto, Chelsea, de 17 años, estudiaba su último año en la escuela secundaria Archbishop Hoban. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad de Akron, había jovencitos que no la pasaban nada bien. Tal era el caso de Sean Ford Jr., quien creció en un entorno desfavorable y conflictivo. Cuando él y su hermana eran aún pequeños, su madre se mudó con Tracy Gooden, un hombre iracundo ligado al mundo de las drogas. Más allá de la pobreza material, la vivienda, ubicada en la calle Allen en Akron, era escenario de violencia familiar y las condiciones de aseo y orden resultaban lamentables. A la temprana edad de 3 años, Ford fue testigo de una fuerte discusión y en su memoria permaneció siempre el recuerdo de cómo saltó sobre la espalda de Tracy para evitar que atacara a su madre. Tras el terrible episodio, el niño fue enviado a vivir con sus abuelos, donde pudo contar por fin con algo que le resultaba desconocido: 2 figuras protectoras. Lamentablemente, la suerte duró poco y a los 5 años, su madre lo llevó de vuelta a casa.
El pequeño estaba tan enfadado con la perspectiva de convivir de nuevo con ella y su padrastro que no habló durante meses. Pero ante esa conducta, como ante todo lo relacionado con su hijo, la mujer se las arregló para ignorarlo. Lejos de charlar con el niño sobre sus problemas o sobre lo que sentía, optaba por decirle a la hermana de Ford que se hiciera cargo. Como resultado, nunca se sintió amado por su familia. Para empeorar la situación, en la escuela era víctima constante de acoso por parte de sus compañeros, quienes lo intimidaban por tener un supuesto tono femenino al hablar. Pronto el niño encauzó la ira y el sentimiento de desamparo como mejor pudo, aprendiendo a pelear para defenderse. Mientras tanto, en el hogar también tenía que librar una batalla. El comportamiento de Tracy fue haciéndose más y más feroz. El hombre no tenía reparos en usar la fuerza física para castigar a Ford de manera despiadada. Sin embargo, el chico resistía, y jamás le dio el gusto al padrastro de verlo llorar durante aquellos arrebatos de ira que descargaba contra él. A la larga, los malos pasos de Tracy finalmente le condujeron a prisión por tráfico de cocaína, pero el daño ya estaba hecho. En ese entonces, Ford era un adolescente y su formación desfavorable había dejado un profundo impacto en su personalidad. Abandonó la escuela secundaria y empezó a juntarse con malas compañías. Fue entonces cuando conoció a Chelsea a través de Facebook en agosto de 2012. Pese a sus orígenes opuestos, él y la joven realmente se llevaban bien. Para fines de ese año se hicieron novios. Era la primera vez en su vida que Ford se sentía querido, y todo gracias a Chelsea. Siendo que ambos eran personas cálidas y amorosas, inicialmente Margaret y Jeffrey recibieron a Ford con los brazos abiertos una vez que Chelsea lo llevó a casa e hizo la presentación de rigor. Para la pareja se trataba de un hijo más. Lo invitaban a cenar, le compraban ropa y hasta lo ayudaron a encontrar trabajo. Pero conforme avanzaron los meses, Chelsea empezó a desobedecerles. Primero se quedaba fuera más allá del horario permitido, y luego descubrieron que mentía con frecuencia acerca de a dónde iba con Ford. La intuición de los padres les decía que lo que parecía un inocente noviazgo se estaba desviando. La desobediencia constante fue despertando animadversión en Margaret y Jeffrey, quienes a esa altura dudaban tanto del joven como de Chelsea, y por tal razón colocaron un dispositivo de rastreo en su automóvil. Transcurrido un año, Tracy estuvo libre de nuevo, y a su regreso a casa encontró que Ford vivía metiéndose en problemas. Justo por aquellos días participó del robo a una barbería. Lo apresaron y Tracy pagó una fianza de $600 para sacarlo de la cárcel. Cuando se enteró de que Chelsea le compraba ropa nueva a Ford y otros artículos, Tracy se enojó porque nunca le devolvió el pago por la fianza. Por ese motivo, a mediados de marzo de 2013, el iracundo padrastro lo confrontó y el joven lo golpeó con un bate de béisbol. Luego le rompió el parabrisas de la camioneta con un ladrillo. Tracy lo encontró más tarde en el Country Market y se desató entre ambos un combate de semejante tenor que Ford terminó con múltiples heridas, incluida una mordedura de Tracy. Como consecuencia del evento, Ford se fue a vivir con un amigo. El 23 de marzo de 2013 las cosas dieron un giro aún más oscuro. Ese viernes, a pesar de saber que la atraparían por mentir sobre pasar la noche con una amiga de la escuela, Chelsea recogió a Ford y a otros 2 conocidos de él para celebrar su cumpleaños número 18. Compraron grandes cantidades de alcohol y se dirigieron a la casa de uno de ellos, en la cuadra 1400 de la calle Andrews. Ya en el lugar, la chica bebió hasta emborracharse y se retiró a una de las habitaciones a dormir. Ford la siguió luego y quiso tener relaciones sexuales, pero Chelsea se negó. Él entró en cólera ante su rechazo y la atacó brutalmente con un arma blanca. Fue trasladada al hospital de niños de Akron. Tenía una fractura de cráneo y daños en los nervios, lo que requirió una cirugía de fusión espinal. Aunque todavía ignoraban los pormenores del suceso, de inmediato Margaret y Jeffrey le prohibieron a Ford visitar a Chelsea mientras estaba en recuperación. Él se enojó y de cualquier modo, por vías alternas, se puso en contacto con la chica cuando recuperó el conocimiento. Estando ya en condiciones de relatar lo ocurrido, la jovencita fue interrogada por los investigadores policiales sobre el ataque del cual fue víctima. Acostumbrada ya a mentir constantemente a petición de Ford, Chelsea les contó una historia falsa. Así, ambos culparon a un tercero,
y fue a ese individuo a quien arrestaron inicialmente. Temprano en la noche del 1 de abril, Jessica, la hija mayor, se comunicó por teléfono con Jeffrey. Estaba de regreso en casa tras haber pasado la jornada en el hospital. En su lugar se quedó Margaret, quien dormiría esa noche en el centro de salud para acompañar a Chelsea. Minutos después, Jeffrey sacó a pasear al perro de la familia un rato y volvió a acostarse. Entretanto, Ford urdió un plan y pensó que Jamal L. Vaughn era el cómplice ideal. Jamal era un jovencito de 14 años con quien a veces se juntaba. No muy brillante y sin antecedentes, resultó lo suficientemente ingenuo como para dejarse convencer por él. Le pidió entonces que le acompañara y juntos emprendieron una caminata de casi 13 kilómetros hasta la casa de Chelsea. Antes de llegar, Ford le contó a Jamal lo que pretendía hacer y éste sintió miedo. Paralizado y sin la voluntad para oponerse a su amigo mayor, simplemente le obedeció. Treparon por una ventana, en el garaje tomaron un mazo y fueron hasta la habitación principal. Una vez allí, Jamal hirió a Jeffrey con un cuchillo y Ford lo golpeó con el mazo hasta matarlo. Luego jugaron videojuegos y bebieron gaseosas mientras esperaban que Margaret regresara a casa. Al notar que tardaba, Ford envió mensajes de texto a la mujer desde el teléfono de Jeffrey, preguntándole cuándo regresaría. Alrededor de las 6 a.m. del 2 de abril, ella por fin estuvo de vuelta en su domicilio, y allí la pareja acabó con su vida de la misma manera que hicieron con Jeffrey. Cometido el crimen, Ford y Jamal robaron dinero, el anillo y el reloj de Margaret y otros objetos de la casa. Luego se marcharon en uno de los vehículos del matrimonio. A las 8 a.m. de ese martes ingresaron a la vivienda trabajadores de la construcción que en ese entonces se encontraban llevando a cabo algunas obras de reformas. A esa misma hora, Jessica se levantó y les envió mensajes de texto a sus padres. Pasado el mediodía fue cuando el contratista que trabajaba en la casa de los Schobert descubrió los cuerpos en el dormitorio, con el arma homicida a su lado, y fue él quien hizo la llamada al número de emergencias 911. A las 3 p.m., Jessica no entendía por qué razón no había obtenido ninguna respuesta de Margaret ni de Jeffrey. 3 horas más tarde se comunicó con ella un detective informándole que algo había sucedido y que debería tratar de llegar a Akron lo antes posible. Lo único que pasó por su mente en ese momento fue que la condición de Chelsea había empeorado. No fue sino hasta alrededor de las 8 de la noche del 2 de abril que se enteró de lo que realmente había sucedido. A esa hora llegó a su departamento en Columbus su tío Steve, hermano de su padre, y les dio los detalles del homicidio. Tras de recibir la terrible noticia, Jessica solo pudo gritar durante varios minutos. La joven quedó devastada y necesitó la compañía de la hermana de su madre para poder ir a New Franklin y luego a la casa de sus padres, donde llegó pasadas las 6 de la tarde del miércoles. Al entrar, le llamó la atención que todo parecía estar como siempre. La ropa lavada todavía estaba sobre la mesa esperando ser planchada. No parecía distinto, hasta que ambas llegaron al dormitorio principal. La cama de sus padres no estaba, pues los investigadores de la policía la habían retirado. La alfombra estaba rota y muchas de las tachuelas de esa alfombra aún estaban expuestas. Las semanas que siguieron fueron tan impactantes para ella que no comenzó el proceso del duelo real hasta aproximadamente un mes después. La policía recibió una pista sobre el automóvil de Jeffrey y luego lo encontraron abandonado en West Akron. Dentro del vehículo, los oficiales hallaron guantes. También encontraron un cuchillo y un gorro tejido dentro de un desagüe pluvial cerca de la casa de Jamal. Tras el descubrimiento, la policía volvió a poner en la mira a Ford, de quien sospecharon desde el incidente ocurrido a Chelsea. Cuando los agentes volvieron a interrogarlo, el sujeto se vio acorralado por la evidencia y confesó haber matado a Jeffrey y a Margaret. Las posteriores pruebas forenses y el análisis de ADN también encontraron sangre de los esposos Schobert en la ropa y los zapatos de Ford. Por su parte, la madre de Jamal lo llevó a la comisaría del centro y él narró los hechos a la policía de Akron. Para los investigadores, su cooperación contribuyó a llenar las piezas del rompecabezas. Solo entonces, al ver descubierta toda la cadena de falsedades de la cual formó parte, Chelsea declaró haber mentido para no inculpar a Ford. Después de la muerte de sus padres,
la vida de Chelsea dio un giro inclusive más catastrófico. Conoció a Chauncey Williams, un sujeto de 32 años con antecedentes penales y que se hallaba en libertad condicional. No tardaron nada en convertirse en pareja, y ni bien ella recibió la herencia de Jeffrey y Margaret, la usó para comprar drogas y venderlas, asesorada por su nuevo novio, del que además quedó encinta. El lunes 3 de febrero de 2014 a las 5 de la tarde, un residente del complejo de apartamentos Newport Landings en Coventry Township llamó al 911, diciendo que escuchó disparos y pensó que una bala entró en su vivienda. Chelsea y su novio fueron vistos huyendo del lugar poco después. Cuando los agentes policiales llegaron al lugar, se sorprendieron al ver el tipo de proyectil que entró a la vivienda del denunciante. Se trataba nada menos que de una munición de un fusil de asalto soviético AK-47, un arma de alto poder que no debería estar en manos de un ciudadano común. Al analizar la trayectoria mediante experticias de balística, determinaron que el proyectil provino del apartamento de la Chelsea y su nuevo marido. Se obtuvo una orden de registro y el equipo SWAT del comando de Summit ingresó a la unidad residencial, donde localizaron armas, estupefacientes y evidencia de tráfico de dichas sustancias. Desde esa noche, la hija adoptada de los Schobert se convirtió en una persona buscada por la ley. El martes por la tarde fue detenida por cargos de posesión y tráfico de drogas, y casi en simultáneo, la oficina del sheriff dio con el paradero del Toyota Sienna 2011, usado por ella y Williams para fugarse de la escena. Williams fue arrestado por violar su libertad condicional y condenado a 4 años y medio de cárcel. Sobre Chelsea recayó una sentencia de 30 meses en prisión y dio a luz a su hija estando encarcelada. A los 10 meses fue liberada por la jueza de causas comunes del condado de Summit, Kristen Cross, quien le asignó 2 años de libertad condicional, con obligación de someterse a pruebas de drogas aleatorias, conseguir un trabajo de tiempo completo y continuar su educación. Por su parte, Chelsea solicitó que se le permitiese a Williams ser parte de la vida de la recién nacida. Pero ese mismo año la mujer violó las órdenes mencionadas y la enviaron de regreso a prisión. Los registros oficiales indicaron que seguía participando en comportamientos de alto riesgo y se negaba a distanciarse de sus compañeros negativos. Después de cumplir otros 14 meses de la condena original, Chelsea quedó en libertad. En esa misma época se inició el proceso contra Ford por el homicidio de los padres de Chelsea. La estrategia de la defensa se basó en gran medida en el argumento de que el coeficiente intelectual de él era demasiado bajo para merecer una sentencia de muerte. A tal fin, fue sometido a distintas pruebas. En una obtuvo 64 puntos, lo que lo colocaba por debajo del umbral de 70 que podría evitar su ejecución. En otra, realizada aproximadamente al mismo tiempo, el puntaje fue de 80. Pero en opinión de los fiscales, él intentó deliberadamente obtener un resultado bajo. El administrador de la prueba también señaló en un informe que parecía estar distraído e impulsivo durante la prueba. Citada por la defensa, la psiquiatra forense Joy Stankowski testificó que Ford padecía un trastorno de personalidad antisocial, así como dependencia del alcohol y la marihuana. Asimismo, se enfocó en el caótico entorno familiar, en el que privó siempre el abuso y el descuido durante momentos claves para su desarrollo, con las ulteriores y lógicas consecuencias. Pero una vez que el asistente del fiscal del condado de Summit, Brian Lopinski, le preguntó a la psiquiatra Joy si consideraba posible que Ford hubiese mentido deliberadamente durante las pruebas, ella respondió que era probable. También se sumó el testimonio de Tracy sobre la violenta pelea ocurrida entre ambos poco antes del asesinato. En cuanto a Jamal, la jueza de menores del condado de Summit, Linda Tucci Teodosio, decidió que había suficiente evidencia para transferir su caso a la corte de adultos. No obstante, dado que apenas tenía 14 años cuando fue arrestado como cómplice, no podía enfrentar la pena de muerte según la ley estatal. Un psicólogo de la corte juvenil le efectuó una serie de pruebas verbales, de razonamiento, de memoria y de procesamiento mental. Basado en los resultados, testificó que tenía un coeficiente intelectual de 70, lo que constituía un indicador de retardo mental, y además tenía las habilidades de lectura de un niño de 8 o 9 años
y las habilidades matemáticas de un niño de 2 o 3 años. Jamal se declaró culpable de 2 cargos de homicidio agravado y robo agravado. El juez de causas comunes, Tom Parker, le dio de 25 años a cadena perpetua por cada cargo de asesinato y 5 años por los cargos restantes. Citando su cooperación y auténtico remordimiento desde el principio, además de su mínimo historial juvenil y sus limitadas habilidades intelectuales, ordenó que las sentencias se ejecutaran simultáneamente y señaló que no existía garantía de que Jamal fuese liberado de prisión. Finalmente, la estrategia de la defensa de Ford no prosperó y fue condenado por un jurado en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Summit. Se le declaró culpable de homicidio agravado más otros 6 cargos, incluidos robo agravado y agresión criminal por apuñalar y golpear a Chelsea. El mismo jurado le imploró al tribunal que considerara la pena de muerte. El tribunal lo concedió y Ford fue sentenciado a muerte en 2015. Antes del anuncio de la sentencia por parte del juez Parker, Ford pidió perdón a toda la familia Schobert, a la suya y a todos los que había decepcionado. En 2019 se volvió a considerar el mismo argumento presentado por la defensa acerca del retardo mental de Ford, cuando el jurado de un tribunal superior confirmó la condena, pero ordenó una audiencia para confirmar o descartar que Ford tuviera un coeficiente intelectual considerablemente bajo que impidiera su ejecución. Todos los expertos opinaron que Ford no tenía una discapacidad intelectual. Por lo tanto, se mantuvo la sentencia. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte en la institución correccional de Chillicothe, en Ohio. Al día de hoy, Chelsea parece estar tratando de dejar atrás su pasado. Si bien no se ha podido determinar su paradero exacto, sus redes sociales indican que ha estado en una relación desde 2017. A pesar de su temprano e injusto fallecimiento, en Akron tienen la certeza de que el matrimonio formado por Margaret y Jeffrey nunca se irá del todo, pues su memoria vivirá para siempre en las relaciones personales que forjaron y en las lecciones que enseñaron a quienes tuvieron la suerte de conocerlos. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.